Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Debemos conversar hoy sobre declaración de impuestos y todo lo que tiene que ver con la relación entre los administradores, los condominios y el servicio de impuestos internos. Y por supuesto que para conversar de este tema, invitamos a una autoridad en la materia. Tiene bastante conocimiento sobre esto, ya la vamos a presentar y a saludar, porque todo el mundo ya la conoce. Pero antes debo saludar a nuestros auspiciadores y quiero empezar por Valle Azul, que es un líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a su vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Y ahora sí, saludo a Luisa Cortés. Ella es contadora, es auditora de condominios, asesora también de comunidades, no solamente en la parte contable, sino que en general, en todo lo que tiene que ver con el proceso de administración y especialmente asesora a comité de administración. Luisa, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Aníbal, muy bien, contenta ya comenzando este mes, un mes importante, relevante, un mes de rentas. En vez de renta. Declaración de renta. ¿Cuál es la definición porque a uno le llamamos declaración? ¿Qué- ¿Cómo se le llama oficialmente a esto que hay que hacer de hacer las declaraciones? Se llama declaración de impuesto a la renta, ese es el concepto específico. Y están Perfecto. obligados a efectuar declaración de impuesto a la renta a todas las personas naturales que tengan sobre cierta cantidad de ingresos mensuales, que básicamente es las personas que tengan sobre 10 millones de pesos tributables anualmente. Ellos ya tienen la obligación de hacer la declaración y además todas las personas naturales que tengan préstamo solidario, eso es algo que no todos lo saben. Todos los que tienen préstamo solidario vigente que lo están pagando tienen que obligatoriamente, aunque estén en un tramo menor, hacer su declaración de impuesto a la renta, porque esta es la forma en la que el Estado eh, estimó para poder saldar estos créditos, para, digamos, Ah, ajustar los valores a pagar. ya. Ok. Primero quiero empezar preguntándote por qué todos los condominios deben tener iniciación de actividades en el servicio de impuestos internos. Menciono que no es obligatorio, no es obligatorio. De hecho, me gustó mucho porque hace poco tiempo escuché a uno de los especialistas de la división que hace inicio de actividades, también lo mencionó en relación a los condominios, pero en cuanto a impuestos internos, siempre hay informaciones eh, que cambian un poco entre un ejecutivo y otro. Pero lo concreto es que no debiera ser obligatorio tener inicio de actividad. Eso es lo que dice oficialmente el Servicio de Impuestos Internos. Pero en la práctica sí lo necesitamos para hacer algunos trámites. Por el mismo tema que estábamos hablando de los préstamos solidarios, si uno ingresa a la plataforma de impuestos internos y quiere revisar si un trabajador tiene crédito solidario, va a mostrar la información siempre y cuando el empleador, que sería el condominio, tenga inicio de actividad. Si no tiene inicio de actividad ese condominio, el sistema no muestra la información. Por lo tanto, Eh, desde lo práctico sí es recomendable que tenga inicio de actividad. Luisa, ¿y qué es eso de préstamo solidario? Es un préstamo que otorgó el gobierno en la época de pandemia, año 2000, 2021, 2020, perdón, 2021. Ah, Y ya. a las personas que les bajó el ingreso o que acreditaron que tenían baja de ingreso y que necesitaban un aporte, digamos, un soporte en este tiempo, el Estado les otorgó un préstamo que era reembolsable, que hay que pagar, y por lo tanto todas las personas que tengan ese préstamo que está vigente tienen que efectuar el pago y el empleador tiene la obligación de retener de la remuneración de cada trabajador ese porcentaje que es el 3% sobre el sueldo del trabajador. Ah, correcto. Ok.
Ahora, ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿cuál es el código de actividad correcto que deben tener las comunidades? El código me gusta siempre mencionarlo más que por el nombre, que es Consejo de Administración de Condominios y Correcto. edificios. Ese Ese la actividad es el económica, código. sí. Y ahora, ¿qué pasa con los administradores? Porque generalmente muchos hasta hace poco usábamos el mismo código para no, entonces, no pagar IVA a las, digamos, no cobrar el IVA a las comunidades. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el código de actividad correcto entonces que deben tener los administradores? Depende derechamente de la labor que vayan a hacer, si es solamente administración, si además van a ofrecer algún otro servicio. Pero en general el código que está pasando bastante bien es de consultoría de gestión. Así, Consultoría. consultoría de gestión. Así se está informando en impuestos internos. Ese serviría entonces. Sí, Eh, ese serviría. Y cualquier código en realidad que tenga que ver con una asesoría, con servicios administrativos también hay un código que tiene que ver con el tema de asesorías administrativas. Pero lo más importante es no usar el código de actividad económica que está creado y diseñado para comunidades, porque tiene un trato especial ese código. Correcto. ¿Podría haber algún problema? ¿Podría tener el administrador algún problema en caso que lo esté usando? Problema con Claro, impuesto interno, digo. sí, sí. El código de la consultoría de gestión es 702.000 y es actividades de consultoría de gestión. Ese es el que siempre se sugiere utilizar en este caso. Correcto. Y ¿Cuál es claro el, que podría haber algún problema con impuestos internos. cuál es el número, dices? 702.000. Ya, 702.000. Súper Sí. fácil. ¿Ya? Por lo menos para retenerlo. Eh, ¿Las comunidades deben hacer declaración de impuesto por lo recaudado en gastos comunes? ¿O también No, puede ser por arriendo, por espacios comunes o algún otro ingreso? no, No. Ok. no. Se declaran ingresos, pero cuando son ingresos que son distintos a la labor normal que efectúa la comunidad. Por ejemplo, el arriendo de la techumbre para colocar una antena, eso debiera estar sujeto a pagar impuestos, a declarar ese ingreso y pagar el impuesto respectivo. Y O los ahora, gastos de publicidad, cosas como eso. cómo lo puede hacer la comunidad para, porque muchas comunidades arriendan esos espacios, también la publicidad, ¿verdad? Cuando le ponen esos letreros Sí. grandes que cubren una parte del edificio. Eh, ¿cómo lo hace? Porque está recibiendo una cantidad determinada, pero él no está pagando IVA por ese cobro que está haciendo. ¿Debería cobrar el IVA o no? Debiera cobrar el IVA. Lo que correspondería ahí es hacer inicio de actividades por esa actividad que es distinta a la gestión normal. Podría ser actividad de publicidad, servicio de publicidad, hay que ver bien exactamente cuál le parece el impuesto interno que califica mejor. Y desde esa actividad económica nueva, emitir una factura, que sería la única factura, eh, para efecto de hacer ese cobro. Y claro que tendría que tener IVA, se debiera pagar ese tema. Ok, ¿y cómo se tendría que hacer la iniciación de actividades para eso y no para lo demás? O sea, ¿cuál es la fórmula allí? Lo que pasa es que para lo demás, impuestos internos, y como menciono, ellos mismos tienen un criterio dispar a veces, porque ellos dicen derechamente que no es obligatorio hacer inicio de actividades para una copropiedad. Pero en este caso sí, porque es un ingreso extra que reciben que no viene de un gasto común. Ellos estiman que para todo lo que es gasto común no es necesario hacer inicio de actividades, y mucho menos emitir factura. Pero este otro ingreso sí debiera estar afecto a tributo, a pago de impuestos. Ya, ok. ¿Y de qué va a depender? ¿De la interpretación de ese fiscalizador o de ese funcionario? El hecho de tener que tributar o la actividad económica que le van a colocar. La obligación, digamos, porque No, puede si que la obligación muchas... está. Impuesto interno siempre va a decir, y de hecho aparece ahí, que por cualquier ingreso extra que perciba la comunidad que es distinto al funcionamiento normal y habitual, se debe declarar como un Ya, ingreso ante impuesto interno. ah, O ya. sea, O sea que sí o sí hay que pasa hacer. a ser una obligación. Y ahora, Sí. ¿quién tiene la obligación? ¿La comunidad del administrador? Si yo como administrador estoy
estoy recibiendo, o sea, a nombre de la comunidad, esa transferencia, o negocié con una empresa X para que nos diera un dinero por ese arriendo. ¿Yo debería hacer esa declaración o esa ampliación de giro, no sé cómo llamarle? Sí, es un tema que se debiera conversar en el proceso de negociación. El monto que le van a pagar a aportar a la comunidad hay que dejarlo claro si incluye el IVA, si va a ser más IVA, cuál va a ser el respaldo que van a proporcionar, pero desde el punto de vista tributario, la comunidad debiera emitir una factura. Ya, ok. Y eso sería obligación entonces del administrador. Claro, porque está recibiendo un ingreso. Y sobre ese ingreso que recibe debe dar un comprobante válido y en este caso, bueno, como no es gasto común, no aplica dar un recibo de gasto común. No, claro, claro que no. ¿Qué pasa si el administrador no hace esa gestión? Porque tal vez el comité le dijo, no, hagámoslo así nomás. Le encanta al comité a veces tratar de ahorrar o tratar de evitar algunos pagos. ¿Qué podría sucederle a ese administrador desde el punto de vista legal o tributario, desde el punto de vista interno? ¿Qué podría El pasar con él? administrador a la comunidad, porque aquí la comunidad es la que estaría en falta, ¿no es cierto? La comunidad es el contribuyente. Impuestos Internos siempre dice que el responsable del pago de los impuestos es el contribuyente, no es el contador, en este caso no es el administrador, es el contribuyente. Y aquí el contribuyente es la comunidad. Por lo tanto, eventualmente Impuestos Internos podría iniciar una fiscalización a la comunidad y cobrarles esa multa, permitir un giro derechamente por el no pago de ese impuesto asociado a esa transacción. Ok, correcto. Eh, ¿Los condominios son agentes retenedores o no? No, no tiene la obligación de retener impuestos principalmente sobre las boletas de honorario, no, no tiene la obligación de retener impuestos. Generalmente, o muchos administradores dan una boleta de honorario. A veces también los jardineros o alguna pequeña, Piscinero. claro, algún pequeño servicio y no está conformado. O sea, la persona es natural y no está conformada. ¿Cómo lo hace ahí? Entonces tendría que dar por el administrador o la comunidad le paga por el valor total y la boleta, ¿cómo debe venir para yo recibirla correctamente y pagar? La boleta tiene que venir por el 100% y eso es una negociación que también se tiene que tener antes con el proveedor. Nosotros en temas de impuestos el administrador tiene que tratar de ir adelantado. Y yo voy adelantado cuando le digo al prestador de servicio, ¿cuánto me va a cobrar? 100.000 más impuestos. Yo le digo, perfecto, pero por favor el impuesto páguelo usted. Hágame la boleta por el 100%. Entonces, en ese caso, el proveedor tiene que hacer la boleta por 100.000 y hacer sus cálculos internos para ver cuánto más tiene que colocarle la boleta para que el líquido sea 100.000. Pero en este caso, el proveedor es el que se va a encargar de pagar el impuesto directamente. Y uno lo ve claramente en la boleta porque abajo donde está la distribución no va a estar. No, no va a decir total impuesto líquido o líquido a pago. Solamente va a salir una pura línea con un solo monto único. Y cuando sale ese único monto único es porque esa boleta no tiene retención asociada. Eh, Generalmente las comunidades evitan todo este tipo de pago de impuestos, todo este tipo en general de situaciones que pudiera complicar al administrador o también a veces a la comunidad. Cuando tú haces auditoría, ¿te has descubierto este tipo de situaciones? ¿Son muchas, son pocas? ¿El promedio de las faltas que se cometen por esta situación? ¿Tienes más o menos una visión al respecto? Sí, mire, del total de condominios que he auditado o que llegan a mi conocimiento, porque aparte de auditar también hago revisión tributaria. Mm, eh, lo normal es que el 80% de las comunidades, es un monto que ha ido subiendo más o menos, están bien en cuanto al pago de impuestos, no ah, retienen, o si retienen, lo declaran a través del formulario 29, porque este porcentaje que la comunidad retiene, en el caso que retenga, se debe declarar mensualmente en la boleta, en el formulario 29, ¿no es cierto? Todos los meses hay que hacerlo. Entonces, en general, el claro. 80% está cumpliendo. Pero hay otras situaciones que me he encontrado en impuestos internos cuando ya entro a revisar el impuesto interno a veces que a veces las declaraciones juradas no se hacen a tiempo o no se hacen. Eh, a veces, por ejemplo, me he encontrado con comunidades que tienen Transbank
y Transbank a veces, según la operación que hace la persona que recibe el pago, se informan como IVA, como venta, digamos. Y como se informan como venta, ese 19% de IVA hay que pagarlo, entre comillas, y la comunidad queda como eh, con incumplimiento por no haber pagado ese IVA, cuando en realidad no era una venta, sino que era simplemente un ingreso exento por pago de gasto común. Eso también lo he encontrado bastante, pero el nivel de cumplimiento en general ha ido subiendo, no, no mucho sí, pero sí ha ido subiendo. Yo espero que sea eh, mayor el porcentaje en los próximos años. Perfecto. Un ejemplo, yo estoy administrando la comunidad X y ahora por la administración de marzo emito mi boleta de honorario y la emito por el total. ¿Por qué? Porque como la comunidad no retiene, yo voy a retener ese impuesto y lo tengo que pagar yo a impuesto interno, o sea, a través de la declaración que tú acabas de decir. Ahora, ¿hasta cuándo tengo plazo para pagar esa retención que yo mismo me hice? Eh, cuando esta persona natural lleva todo mediante forma electrónica y tiene obviamente inicio de actividades y todo, tiene para pagar hasta el día 20 del mes siguiente. Eso es Ya. el plazo que tienen ahora. Es Eso decir, es la boleta, cuando es persona natural. claro, la boleta que yo hice el 30 de marzo o 31, eh, para cobrar mis honorarios de marzo, entonces tengo hasta el 20 de abril para pagar esa retención que yo le hice a mis honorarios, ¿verdad? Sí, sí, eso es cuando es persona natural, porque cuando es Claro. comunidad, como las comunidades no tienen esto de que facturan electrónicamente y todo esto, las comunidades solamente pueden pagar hasta el día 10 o 11 según la fecha que estipula impuestos internos, pero en el caso de que pague la comunidad, la fecha es anterior. Por eso algo de Ah, la civilidad. Cuando paga el administrador directamente es hasta el día 20. Cuando uno hace la declaración de la empresa, como cuando pensemos que la empresa retuvo IVA y hay que declararlo, también tenemos hasta el día 20 para pagar. correcto. Ok, la empresa, no el condominio. Sí. No, no, condominio no. Condominio vence antes del plazo. Ok, el día 10. Sí. Ok. ¿Es necesario que una nueva administración haga cambio de representante legal o tributario ante el Servicio de Impuestos Internos? Acá el criterio de impuestos internos es muy similar al tema del inicio de actividad. Le van a decir lo mismo. No es necesario, pero sí es conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque este administrador tiene que tener sus claves o sus autorizaciones vigentes con impuestos internos por si acaso, por ejemplo, la clave de impuestos internos no está, por si se daña, la necesitamos recuperar. Lo primero que van a pedir ellos para darnos una nueva clave es que esta nueva clave la pida el representante legal vigente. Por lo tanto, si el representante legal no está vigente, no nos van a dar la clave. Entonces, es importante y bueno que para efectos de contacto nuestro con la comunidad, con impuestos internos, perdón, el administrador esté actualizado, que sea el que corresponde al vigente. Al igual que el correo de contacto también tiene que ser un correo al que la comunidad tenga acceso, porque hay ocasiones en las que uno puede recuperar la clave, y si yo quiero recuperar la clave, me va a llegar ese correo que impuestos internos tiene registrado. Pero si hay una casilla que hace 10 años no se usa, no puedo recuperar la clave. Claro. Y en ese Entonces, para caso habría efectos que ir prácticos. personalmente. Claro, y para efectos prácticos, entonces, sí es ideal que esté actualizado el nombre del representante legal en impuestos internos, que el correo electrónico que esté en impuestos internos sea el que efectivamente esté vigente, se tenga acceso, y que la clave también la tengan en funcionamiento, que sea una, Ok. una clave conocida. Claro, claro que sí. ¿Podría haber alguna sanción en contra de la comunidad o en contra del administrador que no haya actualizado esa información? Por ejemplo, se le mandó al correo inexistente o a un administrador anterior una notificación que haya hecho el Servicio de Impuestos Internos a esa comunidad. Y claro, la nueva administración y el comité se enteraron de nada, y eso produjo tal vez una multa o lo que sea. Eh, ¿Podría también haber una sanción por no haber hecho el trámite o no? Hay una obligación, digamos, de actualizar representante legal a los 60 días.
Ah, Eh, Eso es lo que dice impuestos internos. Pero en el caso de las comunidades, últimamente han dicho que no es necesario. De hecho, actualizaron esa pregunta. No es que hay una sección de preguntas frecuentes. La sí. actualizaron hace muy poco, hace un par de meses lo actualizaron y ahí dicen que no es necesario. Y por lo mismo, en general, no están cursando multas por actualizar tardíamente el representante legal. Pero también está a criterio de la persona que gestione el trámite. También eventualmente podrían multar la multa. Yo a las veces que he visto esta multa, porque me ha tocado verla, es de menos de 100.000 pesos la multa en general, 60, 70.000 pesos por actualizar tardíamente el representante legal. Ah, Pero sí correcto. efectivamente podría impuestos internos aplicar ese criterio, que es el mismo criterio que le aplican a cualquier otra empresa. ¿Sería recomendable que el administrador saliente diera aviso a Impuestos Internos de que él ya no es el representante de esa comunidad o no tiene nada que ver? Es que no hay una modalidad para salirse de ese representante legal. Ah, No, eso no lo tiene impuestos internos porque alguien tiene que quedar. Entonces, el administrador saliente podría hacer el trámite, pero ¿a quién va a dejar? Entonces, pensemos que este administrador saliente, él hizo el acta. Entonces, sí podría ser que este mismo administrador saliente, como conoce la clave de la comunidad, él mismo se sale y deja ingresado al nuevo. Pero eso no ah, es normal, no, no. En no cuanto a ocurre. que, claro, porque hay que tener el acta, tiene que estar reducida a escritura pública, ¿no es cierto?, firmada ante Y ya notario, sale, para que claro, tenga validez por impuestos internos. Y en general, a ese proceso el administrador antiguo no llega. En general, no, eso es algo que hace el nuevo. claro, ya se ha ido ya. Oye, Sí, aquí, sí, Aníbal, si me permites hacer una recomendación acá en cuanto a la práctica que he ejercido para actualizar representantes legales. Mi sugerencia aquí va que cuando hagan los poderes, las autorizaciones, le coloquen también que se elimina cualquier poder anterior o cualquier representante anterior, porque también Impuestos Internos a veces me ha objetado eliminar antiguos, porque solamente en el acta no dice que Juan Pérez, que ya no administra, ya no es representante legal. Entonces, cuando se nombren ellos como representante legal, también coloquen la frase que con este nombramiento se elimina cualquier representante legal de la comunidad ante impuestos internos, cualquier institución privada, pública. Hay que tratar de colocar una frase bien amplia, pero también eliminar representaciones anteriores para que impuestos internos lo haga, porque si no, también me ha tocado ver administraciones, condominios que tienen en impuesto interno dos o tres representantes legales y han sido los últimos dos o tres administradores que han estado. claro. Aprovechando esa situación y con lo que estaba diciendo anteriormente de las preguntas frecuentes, eh, sobre las que más están relacionadas con las comunidades. En esas preguntas frecuentes, ¿tú has visto algunas preguntas que afecten a las comunidades, que sea algo reiterativo? Sí. Por ejemplo, siempre pregunta a la gente ahí las preguntas frecuentes, o en internet también lo he visto harto, es si los condominios tienen que emitir factura, por ejemplo. Ah, Y sobre eso tiene pronunciamiento impuestos internos, sobre la emisión de factura. Ellos dicen que no corresponde porque no es más que el reintegro de un gasto, pero sí deben emitir factura cuando corresponda a un ingreso extraordinario. Por eso el tema de las antenas se entiende que hay que emitir factura. correcto. En este poder que tú dices del nombramiento, que se ponga esa frase que me quedó dando vuelta, ¿verdad? Porque creo que es súper útil que exista, de que puede con eso eliminar a todos los anteriores representantes legales que pudiera tener en impuestos internos Ese registrados. mismo poder, esa misma frase para revocar otros poderes también sirve para el banco, por ejemplo, porque también en los bancos a veces pasa que colocan a los nuevos firmantes y los anteriores no se eliminan. Debemos recordar que esta escritura de nombramiento debe ser reducida a escritura pública, no basta Sí. digamos, con un acta notarial. ¿M? No, debe ser escritura pública. De hecho, la ley de copropiedad lo dice claramente, que el nombramiento del administrador debe ser de reducida a escritura pública. Recién tú mencionabas que debería pagar IVA los arriendos de las antenas, por ejemplo, o sea, el techo para poner antena o esta publicidad. Pero cuando son arriendos de espacios comunes, como por ejemplo podría haber un estacionamiento común que se arrienda, bodegas que sean de la comunidad y que se arriendan, o algún otro espacio, eh,
que pudiera beneficiar a algún, con el uso y goce a algún residente. ¿Ese tipo de arriendos también deberían declararse y pagar IVA o solamente es por estas grandes empresas? No, ahí el criterio que usa impuestos internos es otro y también tiene que ver un poquito con el destino de esos fondos. Cuando el destino de esos fondos se usa derechamente para el fondo de reserva, para, digamos, incrementar o realizar otras nuevas obras al interior de la comunidad, no hay mayor obligación de declarar o de hacer factura. Y eso es lo que muchas veces termina pasando con estos montos pequeños, pero con los montos más altos y sobre todo porque vienen de otras personas, no de los mismos copropietarios, porque aquí Correcto. cuando tenemos el uso viene de los mismos copropietarios. Ok, ahora, en el caso de cuando existen estos arriendos, como te estaba diciendo, muchas veces, o en algunas comunidades me ha sucedido incluso, se arriendan estacionamientos, se arriendan esas bodegas. Tú me dices entonces que por eso no sería necesario emitir factura ni nada de eso. Eso quedaría No, exento, quedaría liberado, digamos, ¿sí? sí, sí, así por lo menos ha quedado claro en las últimas eh, pronunciamientos que ha tenido impuestos internos al respecto. Hay algunas Perfecto. circulares, como dos circulares que hablan al respecto en cuanto a eso. Se entiende que cuando son para uso interno, para nuevas obras, digamos, para financiar el fondo de reserva, de autofinanciamiento, se puede hacer, porque se entiende así, que es un autofinanciamiento y son los mismos copropietarios que lo aportan. Pero acá Ok. no, acá hay un externo, incorporamos un ente externo que está haciendo un negocio y ahí ya es distinto. ¿Qué pasa cuando la comunidad estaba pensando en lo que habías dicho referente a la actividad, al código de actividad? Eh, Hay muchas comunidades que no tienen el código establecido para ellas, sino que me he encontrado hasta con un centro de madre. Tenían, digamos, el código de un centro de madre, ¿verdad? Y me di cuenta para la pandemia cuando había que correr, digamos, con por la... eh, Los ¿cómo se llama? poderes, por El- ¿qué se lo- llamaba? sí, El pero permiso, sí, el permiso para transitar, policía, ¿cómo se llama? comisaría virtual. Comisaría virtual, ¿verdad? En que al no cuadrar el código no te permitían sacar estos, ¿cómo se llama? Se me olvidó hasta el nombre, los permisos que había que sacar para los Sí, no me acuerdo, salvoconductos. pero los salvoconductos, sí. Salvoconductos. Eh, Sí, es posible cambiar esos códigos? O sea, si yo me doy sí. cuenta que esa comunidad está con un código erróneo para evitar posibles problemas futuros, ¿qué tengo que hacer para modificar eso, para cambiar ese o corregir ese Hay que error? hacer un cambio de actividad económica y eso se hace desde impuestos internos con la clave de la comunidad. Y por eso también es importante tener siempre acceso a la clave. Pero se puede hacer, sí, no hay ningún inconveniente. Además que la mayoría de las comunidades tienen, las que tienen código distinto, tienen muchos códigos asociados también al mismo rubro de instituciones sin fines de lucro, entonces no tienen mayor problema en cuanto a cobro, a situaciones anexas a que se les vaya a cobrar algo adicional a las comunidades, pero siempre es bueno que las comunidades tengan el código que les corresponde. Perfecto. Ok. Bueno, tenemos que ir a una pausa. No se vayan. Estamos conversando con Luisa Cortés sobre temas relacionados con el condominio, con los administradores ante impuestos internos, porque en el mes de abril, todos sabemos, no solamente está la declaración, ¿cómo se llama? Impuesto a la renta. De impuesto a la renta, sino que también hay una serie de otros compromisos que debimos haber hecho antes, y ya te voy a empezar a preguntar por eso, ¿verdad? Por lo que debimos haber hecho en marzo para que cuadre con lo que la gente va a declarar ahora en abril. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta conversando con Luisa Cortés, como les comentaba anteriormente, y antes de seguir conversando con ella, debo recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información, puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56
961-206-001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752 o visita www.ingelif.cl. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Ahora sí, seguimos conversando con Luisa Cortés. Ella es asesora contable de comunidades, de administradores. También audita administraciones y condominios, no solamente en la parte contable, sino que en toda la gestión que genera un condominio. Luisa, a propósito de esto, de las auditorías, generalmente, ¿qué es lo que piden las comunidades que audites? Generalmente las comunidades quieren saber eh, si el gasto común se generó de buena forma, cuánta plata tiene el condominio, cuál es el destino de esos fondos, dónde se fueron, si hay cumplimiento al interior de las comunidades o incumplimiento, si las imposiciones se pagaron o no se pagaron. Y la verdad es que en cuanto a auditoría propiamente tal, las comunidades dan para desarrollar varios tipos de auditoría. Podemos hacer una auditoría contable, ¿no es cierto? Financiero contable, podemos hacer una auditoría legal para ver si todo lo que es legal en cuanto a la ley de copropiedad se está cumpliendo, podemos hacer una auditoría de gestión operativa para ver si al interior de la comunidad todo se tramita de buena forma, ¿no es cierto? Y también incluso podríamos hacer una auditoría de cumplimiento, que es una auditoría que me gusta mucho, porque tiene que ver con el nivel de cumplimiento que tiene la comunidad, porque el estándar de cumplimiento que le da la ley y las diversas normas que afectan a la copropiedad son muy altas. La ley le pone una exigencia muy alta a las comunidades y no todas pueden cumplir, no todas quieren cumplir y por eso es bueno también ir midiendo el nivel de cumplimiento, el riesgo que tiene la comunidad por no cumplir esas diversas normas. Eh, entonces sí, hay altos tipos de auditorías que se pueden hacer. Eh, Referente a esto de las auditorías, ¿cuáles son las observaciones más importantes que en general frecuentan los administradores? O sea, ¿cuáles son las fallas, por llamar así, o las situaciones a las que recurrentemente tú tienes que recomendar que mejoren? Lo primero es la falta o la inexistencia muchas veces de conciliación bancaria. Es muy normal que las comunidades aún no tienen en forma normal, periódica, frecuente, una conciliación bancaria. Eso es lo primero que levanto siempre. Lamentablemente, del 100% de auditorías, por lo menos el 90% no tiene conciliación bancaria. O si tienen, algunas no la tienen de buena forma porque lo que tienen es un libro de banco, pero no tienen al cierre de cada mes un estado que uno pueda decir cuáles eran los movimientos que quedaron por conciliar, porque básicamente para eso sirve la conciliación bancaria, para homologar, conciliar la información de mi software con mi banco. Y el resultado me va a decir, tengo estas transferencias que no están en mi sistema, tengo estos egresos que ingresé al sistema pero que no se los pagué al proveedor por diversas razones, o tengo algún cargo en el banco que no tengo en el sistema porque fue un PAC y no lo registré, o me llegó un cobro de la tesorería que nunca nos dimos cuenta que la tesorería nos cobró algo directamente en el banco. Eso es lo más frecuente que levanto. Yo siento que lo más frecuente, en definitiva, es la parte financiera, porque Mm. la parte contable relativamente se han ido ordenando un poco, pero si ya empezamos a hablar de finanzas, de ver de que la comunidad tenga los recursos, tenga un buen flujo de caja, ¿no es cierto? Si gastaron 100 se hayan cobrado los mismos 100 ahí ya hay harta dificultad muchas veces, porque a veces por este mismo tema de querer tener un gasto común bajo, no afectar mucho a los vecinos subiendo el gasto común, a veces me encuentro con comunidades que hay muchos gastos que no los cobran, que los cobran en cuotas, eh, o que derechamente decidieron cargarlos al fondo de reserva. Entonces ahí se afectan las finanzas de la comunidad. Perfecto. Ok.
volviendo al tema de impuestos internos, eh, ¿los condominios tienen o no la obligación de presentar declaraciones juradas por los sueldos y retenciones del año anterior? Sí, tiene la obligación de sueldo y de retenciones en la medida que hayan retenido. Si la comunidad no retuvo, no tiene la obligación de hacerla. Pero si retuvo impuestos por boletas de honorarios o emitió boletas de honorarios de terceros, porque también he visto comunidades que ahora están haciendo boletas de honorarios de terceros, en ambos casos hay que hacer la declaración de jurada por retenciones, que es la 1879. Y en el caso que la comunidad tenga trabajadores, hay que hacer la declaración de sueldo en la 1887. Y la omisión de esa declaración precisamente en pandemia se vio porque mucha gente quiso tramitar este préstamo solidario diciéndole al fisco, digamos, oiga, yo antes tenía dos trabajos y ganaba 800.000 y ahora no tengo ni uno. Y el fisco miraba el impuesto y decía, pero si tú nunca has tenido trabajo, no tengo acá nada informado, ningún empleador ha informado que te paga. ¿Y por qué? Porque las comunidades no tenían la costumbre de informar estos pagos a sus trabajadores. ¿Existe un mínimo para informar o el sueldo que sea, aunque sea sueldo Desde que mínimo, sea, desde un trabajador se debe informar. no importa lo que gane No, este no importa trabajador? Correcto. todo se Y, debe informar. y a ese trabaja, pero los impuestos empiezan a correr o el trabajador empieza a pagar impuestos a contar de qué nivel de ingreso. Ya. El nivel de ingreso por el que paga el trabajador, estuve mirando cuánto es el impuesto único de segunda categoría. Ese impuesto mensual se llama impuesto único de segunda categoría. Y en Ya. el mes de marzo fue de 918.459. Ok. ¿Qué pasa ¿Ya? si yo tengo un trabajador que gana 600.000 pesos? ¿Ya? ¿Verdad? A ese trabajador yo no le tengo que descontar nada porque no está dentro, o sea, no está dentro del rango, o sea, gana menos de los 900 y tanto que tú dices. ¿Sí? Sí, sí, pero cuando uno usa software, el software solito hace el cálculo. Tampoco es que uno se tenga que complicar mucho. Porque este monto que yo di es el monto para el sueldo tributable. El sueldo tributable es el sueldo imponible menos las imposiciones. Ese es el sueldo tributable. Ah, Sobre ese sueldo se paga ese impuesto. ¿Ya? ya. No es Pero, ni el líquido ni el base, es el tributable. ok. Y a este mismo trabajador que trabaja en la mañana de 7 a 3 lo tengo en el edificio de al lado, trabajando de 3 a 22 horas, también por otros 600.000 pesos. Yo sé que él está ganando más de un millón, ¿verdad? Pero son empleadores distintos. Eh, ¿cómo lo tendría que hacer? O el trabajador en este caso debería pagar el impuesto, retener. ¿Cómo funciona eso? Ya, así funciona la figura. Ninguno de los dos condominios va a retener mensualmente, porque con ese empleador no entra en la tabla, ¿no es cierto? Pero los Ya. dos empleadores tienen la obligación en marzo de cada año de hacer la declaración jurada de sueldos. Entonces, ambos condominios le van a decir a impuestos internos que le pagaron a este trabajador 600.000 pesos. E impuestos internos va a preparar la propuesta, va a sumar los dos montos y le va a hacer el cobro. Cuando esta persona quiera declarar su impuesto a la renta, le va a cobrar ahí el impuesto por el impuesto único que en el mes no pagó. Porque básicamente ese impuesto único que uno paga mensualmente es como un PPM, o es Claro, como un ahorro al pago final. Pero claro. como él no lo pagó antes porque lo tenía dividida la renta, la tiene que pagar al momento de hacer su renta anual. Ahí se paga. Sí. De Ah, igual manera. correcto. Bien. Eso significa que todos los condominios deben hacer esta declaración de renta anual. ¿Y cuándo se hace? ¿Qué plazo tiene? Este plazo es en el mes de marzo. Este año venció el 28 de marzo. Ah, Venció el plazo para que haya vencido no quiere decir que no se puede presentar tardíamente, pero está afecto a una multa. Es una multa que no es tan alta, dependiendo de la cantidad de trabajadores, pero yo la he visto este año como por 35, 40.000 pesos por ahí más o menos por comunidad la multa. Pero presentarla fuera de plazo ya está afecto a multa. La idea es que el empleador lo haga dentro del plazo estipulado. claro. Ahora, Sí. si estoy seguro que muchos auditores, colegas, se van a dar cuenta de que debieron haber hecho eso y no lo hicieron.
¿Cuál es el primer paso que tienen que dar para solucionar el problema? Tener la clave de impuestos internos. Ese es el paso uno, porque me pasó este año que algunos me dijeron, Luisa, hámelo, y me enviaron la información bastante tardía, y después cuando yo quise entrar, la clave no servía, porque era una clave que hace un año quizás que no la habían utilizado. Entonces el paso uno es tener la clave de impuestos internos, y después ya se puede hacer tardíamente, pero se puede hacer la declaración de renta. Quiero mencionar también que los software que tenemos hoy día en el mercado, la mayoría de ellos la hacen prácticamente, la entregan lista para revisión y para subirle a impuestos internos. Hace años atrás uno tenía que elaborar el archivo para subir impuestos internos, y de hecho ahora uno aún lo tiene que hacer cuando tiene comunidades que no tienen toda la información arriba, pero las que tienen el año completo en el mismo software, uno puede descargar el archivo, revisar que esté bien y subirlo a impuestos internos, y no es tan complicado hacerlo. Ok. ¿Qué tipo de contabilidad debe llevar un condominio? Es una contabilidad simplificada, una contabilidad simple, entendible. De hecho, nosotros esperábamos que el reglamento de la ley ampliara un poquito este concepto, porque como que creó expectativas, pero finalmente no ahondó mucho en el tipo de contabilidad. Y básicamente dice que es una contabilidad que sea entendible para todos, y básicamente es ingresos, egresos, informar mensualmente lo que se ha pagado, ¿no es cierto?, según, según todos los conceptos, detallar los fondos, entregar las conciliaciones bancarias, informar los activos, pasivos y los fondos de la comunidad, que eso es un estado financiero. Y eso básicamente es una contabilidad simplificada de ingresos y egresos nomás, Perfecto. no es algo más elaborado. Pero sí hay informes importantes que hay que hacer, como la conciliación bancaria y el estado financiero, que van de la mano, juntitos. Eh, la ley establece que en la cuenta anual que debe dar un administrador se debe presentar un balance. ¿A qué se refiere ese balance y cómo se debe hacer este? La ley no especifica muy claro cómo debiera ser el balance, pero sí menciona que es un balance de ingresos y egresos que informe cuáles son los movimientos que tuvo la comunidad. Entonces, básicamente lo que uno debiera, y por eso es importante conciliar, porque si yo concilio, mis ingresos van a conversar con el banco. Entonces, yo puedo simplemente hacer un listado de los egresos que tuvo la comunidad, los ingresos, que a su vez me van a ir cuadrando con el banco, y después, al fin del periodo que estoy revisando, hacer ese monto calzar con el banco. Y si no me cuadra es porque, no sé, tengo ingresos no reconocidos, tengo ingresos que no los informé en el gasto común, pero sí los cargué a fondo de reserva. Pero básicamente es eso, es un balance entre los ingresos que tuvo la comunidad, los egresos que tuvo la comunidad y el banco. Tú estuviste en A 2025 y hablaste sobre el tema precisamente de cómo rendir cuenta en la cuenta anual todos los años, digamos, en los condominios. De tu exposición, eh, ¿qué es lo que puedes dejar recomendado ahora para quienes no fueron, para que lo hagan en su cuenta? Ya. Lo que podría yo recomendar en cuanto a la exposición o a la rendición es que empiecen a pensar un poquito más contable, porque yo siento a veces que el administrador, que yo reconozco que tiene mucha gestión que realizar, pero a veces este mismo tema de tener mucha gestión a veces nos impide detenernos un poquito cuando hacemos el cierre de mes. Entonces, mi primera recomendación y más vital recomendación es que cuando hagan el cierre de mes se detengan 30 minutos, una hora. ¿Para qué? Para dejar respaldo del cierre que hicieron, porque muchos administradores no guardan el cierre que hacen, no guardan una copia del gasto común, no guardan una copia de la cartola de cobranza, ¿no es cierto? No guardan un listado de los ingresos que hicieron, un listado de los ingresos que hicieron, o idealmente un respaldo verificador de cada gasto. Eso yo sugiero que lo guarden, que lo centralicen en un archivo, en un drive, en un servidor, donde lo tengan, que no se confíen 100% de la plataforma que usen, porque este mismo archivo les va a servir, por ejemplo, cuando tengan que rendir cuenta, cuando les hagan una auditoría, cuando les hagan una revisión, o para respaldo. Si en algún momento hay algún inconveniente, uno tiene el respaldo de que este fue mi cierre. ¿Ya? Y sobre ese mismo cierre, que debiera además incluir, además de lo que menciono, debiera incluir la conciliación bancaria,
el administrador puede trabajar su informe mensual al comité. Con estos mismos archivos que yo me guardo de respaldo, yo les informo al comité estimado, les comparto los archivos de cierre del último gasto común emitido. El total de ingresos fueron de 5 millones y acompañamos el listado que sacamos de la plataforma. El total de ingresos fueron de 6 millones, de los cuales 500.000 pesos fueron por cargo a fondo de reserva. Acompaño los respaldos. Punto. Les adjunto además la conciliación bancaria al día y el estado financiero, con el detalle de los fondos de la comunidad. Y eso es todo. Y con eso ya cumplimos con rendirle cuentas al comité y además tenemos un respaldo nuestro. Insisto, si después nos auditan o hay algún inconveniente con los saldos de arrastre o alguien dice que algo no hicimos, siempre vamos a tener nuestro respaldo. Si después entregamos la comunidad, ya no tenemos el software, siempre vamos a tener esta carpeta que vamos a dejar para nuestro respaldo. Perfecto. Si algún auditor quisiera contactarte para una asesoría o para hacerte alguna consulta, ¿dónde lo puede hacer? A través de mi sitio web, vivoencondominio.cl. Allí hay un enlace para que hablemos por WhatsApp o un formulario de contacto, pero vivoencondominio.cl es mi sitio web, no te pueden saber más acerca de los servicios Vivo que en condominio.cl. haces. Vivoencondominio.cl. Ah, perfecto. Ok. Bueno, Luisa, muchas gracias por acompañarnos, por aclararnos estos temas que la verdad son bastante complejos, de mucha responsabilidad para el administrador y también para las comunidades. Quiero dar las gracias también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que son también líderes en mantenimiento de ascensores y una empresa a la que se puede confiar plenamente, y gastocomunchile.com, la mejor opción para el proceso de gastos comunes. Y por supuesto, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos, por acompañarnos como todos, como siempre, todos los jueves. Y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana por radiohoy.cl o también por nuestro canal de YouTube. Y si no estás viendo por el canal de YouTube, ponle me gusta si te pareció bien lo que nos contó Luisa, o suscríbete al canal también para que recibas información cada vez que nosotros subamos algo. Así que muchas gracias y nos vemos como siempre el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, chao.